Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de insuficiencia venosa periférica y el equipo está conformado por Fernanda, Nayeli, Lupita, Martín y Oscar. Somos el equipo 2 y vamos, dale siguiente, por favor. Empecemos con la definición. La definición como tal, mi nombre es Oscar, bueno, ya no me presenté, perdón. Vamos a darle la definición que es insuficiencia venosa periférica. En cuanto a la revisión de la bibliografía, la aborda como que es una dificultad para el retorno venoso hacia el corazón y va a ser el desequilibrio que se establece entre a nivel de la microcirculación, entre unos factores que lo van a favorecer siempre va a ser el retorno y otros factores que lo van a dificultar. Y también en cuanto a nivel de la guía de práctica clínica maneja otra definición, la cual, siguiente por favor, la va a definir como insuficiencia venosa crónica. Esta va a ser una alteración funcional del retorno venoso debido a una insuficiencia o incompetencia valvular, ya sea venosa con o sin con obstrucción venosa. Más adelante le vamos a explicar las manifestaciones clínicas y el por qué se llama insuficiencia venosa crónica. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, vamos a abordar la que fue propuesta por Nicolaides, que es abreviación SEAP, que va a ser primero, vamos a ver la clínica, va a ser de acuerdo a la etiología, a su anatomía y a su fisiología o fisiopatología. En cuanto a la clínica, tenemos 7 grados. Y en cuanto a cada grado se va a describir cada una de las entidades y así se va a abordar en la historia clínica. Y también, por ejemplo, tenemos que el grado 0 que va a ser que no hay ningún signo visible o palpable de lesiones a nivel de miembros periféricos. En el grado 1 vamos a ver que va a haber presencia de telangiectasias o venas reticulares. Aquí por lo regular se ven visibles las manifestaciones, la presencia de estas venas, pero pues suele hacer asintomático y para eso también nos aborda que vamos a tener que en la historia clínica, por ejemplo, si tenemos de un grado 1, vamos a ponerle a continuación C1A, que va a ser asintomático si el paciente nos refiere que no tiene ningún síntoma. En el grado 2, que es C2, vamos a tener que ya presenta varices. En el grado 3 presenta las anteriores más, ya puede presentar el edema. Aquí por lo regular el edema se va a presentar con pies pesados, cansancios y fatiga en las extremidades y dolor. Aquí ya por lo regular a usar un C3 con una S a continuación que va a ser sintomático. En la C4 van a ser cambios cutáneos se divide en dos, ya sea que tenga un grado 4A, un grado 4B, que en el 4A es pigmentación o eczema. Por lo que podemos ver en la imagen, se puede mostrar el eczema y también se presenta la lipodermatosclerosis o atrofia blanca. La lipodermatosclerosis es, el, es el, eh, la inflamación del tejido adiposo, es por eso que se muestra un tanto negruzco. Tenemos un grado C5 que son cambios cutáneos con una úlcera cicatrizada y el C6 va a ser cambios cutáneos con una úlcera activa. Este es el último grado y es el más severo. Siguiente, por favor. En cuanto a la E, que va a ser la etiología, vamos a tener tres niveles, que va a ser S, que va a ser enfermedad congénita, y también puede ser de una enfermedad primaria o sin ninguna causa conocida, y también una ES, que es enfermedad secundaria o con alguna causa conocida. En cuanto a la etiología, más adelante les voy a mencionar qué tipos de etiología tenemos, y en cuanto a la anatomía, va a ser cotejada con un Doppler venoso, que en historia clínica se va a reportar con una S si tenemos la presencia que es una vena superficial, una apex si es una vena profunda y también puede haber la categoría de que la lesión se encuentra a nivel de venas perforantes. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener la alteración en que sea una PR, que puede ser por reflujo, una PO, que puede ser por obstrucción, una PR y O en ambos. Todas estas abreviaciones la vamos a utilizar en la historia clínica al momento de reportarlo y ya
al momento de leerlo ya nos damos una idea de qué tan gravedad y qué signos y síntomas presenta la paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a citología, la etiología puede ser principalmente por 5 alteraciones principales. Puede ser insuficiencia valvular de las venas superficiales, puede ser debido a una trombosis venosa profunda, y también se ha detectado que ha sido alguna lesión en la pared venosa inducido por el embarazo, principalmente por la progesterona. Sabemos que la progesterona tiene principalmente funciones a nivel tisular y a nivel valvular de algunos vasos, bueno, de las venas principalmente, para tener alteraciones, y algunas de estas ya no pueden ser reversibles. También tenemos que puede ser debido a algún traumatismo en miembros inferiores que afecte a estas venas. Y también algunas malformaciones venosas congénitas, como el síndrome de Klippel-Trenaunay. Este pues es una entidad congénita en la que principalmente es la alteración en malformación de vasos y también músculos y sistema óseo. Siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, pues a nivel internacional se ha reportado que del 25 al 50% de la población adulta mundial puede presentar esta alteración de insuficiencia venosa crónica. También es más prevalente en personas mayores de 40 años de edad. En México ocupa el 14º lugar a nivel de enfermedades a nivel nacional en el año 2019, y tiene su predominio en mujeres una relación de 4-1. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, estudios han revelado que principalmente tiene una gran historia familiar, en la cual si la abuela presenta varices, la madre puede presentar las varices y la hija también puede presentar las varices. Principalmente afecta al sexo femenino, pero también los hombres no se salvan de padecer esta enfermedad. Tiene una prevalencia mayor en 40 años de edad y se presenta principalmente en la menopausia. También debe haber el antecedente de sobrepeso y obesidad, y también hay, bueno, uno de los antecedentes es el aumento de la presión intraabdominal, principalmente cuando hay estreñimiento. También cuando los pacientes suelen ser sedentarios y cuando ellos usan ropa ajustada, principalmente que apriete generalmente cadera y las piernas. Y algunas ocupaciones son mucho más, tienen mayor predominio, que son ocupaciones con exposición al calor. Tenemos ejemplos como los taqueros, los panaderos, ya que también el calor afecta el retorno venoso. Y alguno de ellos también, pues ya había mencionado previamente, que es los embarazos y el ortostatismo prolongado, principalmente aquellas ocupaciones en las que se la pasan mucho tiempo de pie. Siguiente, por favor. Bueno, yo soy Estrada Ramírez Nayeli y les voy a hablar de anatomía y fisiología. Bueno, tenemos 5 principales tipos de vasos sanguíneos en nuestro cuerpo, los cuales van a ser las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Las arterias son los vasos sanguíneos que van a conducir la sangre desde el corazón hacia otros órganos. A estas arterias se les va a dividir según su calibre. Las de grandes vasos son las que van a ser más elásticas, van a salir del corazón, y a su vez se van a dividir estas en arterias musculares, que van a ser de mediano calibre, que se van a distribuir en diferentes regiones de nuestro cuerpo. Estas arterias de mediano calibre se van a dividir luego en pequeñas arterias, y estas se van a dividir a su vez en arterias aún más pequeñas, que las vamos a conocer como arteriolas. Cuando las arteriolas ingresan en un tejido, se van a ramificar en numerosos vasos diminutos, y estos los vamos a llamar capilares. Grandes grupos de capilares dentro de un tejido se van a reunir o se van a converger, y así para formar pequeñas venas llamadas vénulas. Estas vénulas van a igual a converger y van a formar vasos sanguíneos cada vez más grandes, los cuales los vamos a conocer como venas.
Y estas venas van a ser los vasos sanguíneos que van a transportar la sangre desde los tejidos de regreso hacia el corazón. Y bueno, como estructura básica de un vaso sanguíneo, tenemos que la pared de cualquier vaso sanguíneo, perdón, va a tener tres capas o túnicas, como las conocemos en anatomía. Estas van a ser estructurales y cada una de ellas va a estar conformada por diferentes tejidos. Estas capas van desde adentro hacia afuera en este orden. La capa íntima o túnica íntima va a ser la que forma el revestimiento interno del vaso sanguíneo y esta va a estar en contacto directo con lo que es la sangre en su luz. Esta va a tener múltiples partes y van a estos componentes van a contribuir un poco a lo que es el espesor de la pared del vaso. Bueno, su capa más interna de lo que es la túnica interna es el endotelio, el cual va a ser una capa fina de células planas que van a revestir la superficie interna de todo lo que es el aparato cardiovascular, o sea, el corazón y vasos sanguíneos. Y bueno, el segundo componente es la capa interna, perdón, la membrana basal, que se encuentra por debajo de este endotelio, y esta va a proporcionar lo que es el sostén físico para para toda la capa epitelial. Esta le va a dar una fuerza de tensión significativa y también le va a proporcionar lo que es la resistencia para el estiramiento y la recuperación del diámetro original del vaso. Y por último, la parte más externa de la túnica íntima va a ser una delgada capa de fibras elásticas, esta con una cantidad variable de orificios que van a facilitar la difusión de sustancias a través de la capa interna hacia la capa media. La siguiente capa que tenemos es la capa media o la túnica media, y esta es una capa de tejido muscular y conjuntivo que varía mucho en los diferentes tipos de vasos sanguíneos. Y en la mayoría de estos vasos es una capa relativamente gruesa, formada, como ya lo comentamos, por células del músculo liso y cantidades importantes de fibras elásticas. Y la principal función de estas células del músculo es la de regular lo que es el diámetro o la luz de estos vasos sanguíneos, que va a ser fundamental para para el regreso sanguíneo y también para la tensión arterial. Y entre la capa media y la capa externa vamos a encontrar una red de fibras elásticas conocida como la lámina elástica externa, que va a formar parte de lo que es la capa media. Y como última túnica o como última capa, que va a ser la más externa, es la adventicia, y esta va a estar formada por fibras elásticas o fibras de colágena. Y bueno, esta va a tener modificaciones y diferencias dependiendo del tipo de vaso sanguíneo. Y bueno, todas las variaciones estructurales se van a correlacionar directamente con las diferencias funcionales que se van a producir en el aparato cardiovascular. Y bueno, como ya vimos, aquí tenemos un esquema representativo de las túnicas. Y bueno, vamos a empezar a hablar de las vénulas, ya que para fines de esta presentación nos vamos a enfocar en lo que son las vénulas y las venas. A la inversa de las arterias, que tienen una pared gruesa, las vénulas y las venas van a tener paredes más delgadas que no logran mantener su forma como tal como las arterias. Y las venas drenan la sangre de los capilares y comienzan el retorno sanguíneo de la sangre hacia el corazón, como ya lo habíamos mencionado. Estas vénulas, que al principio reciben sangre de los capilares, se van a llamar vénulas postcapilares. Como aquí tenemos en una tablita, podemos ver que estas vénulas postcapilares van a ser las más pequeñas y miden entre 10 a 50 micras de diámetro, y estas son más porosas y funcionan como importantes sitios de intercambio de nutrientes y de migración de leucocitos. A medida que estas vénulas postcapilares salen de los capilares, van a adquirir una o dos capas más de músculo liso dispuestas en sentido circular. Estas vénulas musculares o estas vénulas que tienen más capas de músculo se van a conocer como vénulas musculares. Estas van a medir entre 50 a 200 micras y poseen, como ya lo comentamos, paredes más gruesas, a través de las cuales ya no se puede producir ese intercambio con el líquido intersticial. Y por último,
tenemos a las venas. Estas presentan cambios estructurales a medida que aumentan de tamaño y van desde pequeñas a medianas a grandes. Bueno, estos cambios no van a ser tan visibles como en las arterias, así como las de grandes calibre o de mediano calibre, sino que estas venas las venas pequeñas pueden ser desde 5 milímetros hasta las venas más grandes que tienen diámetros de hasta 3 centímetros. Y bueno, las venas van a tener 3 capas, así como lo comentamos, así como las arterias, pero el grosor es relativo de dichas capas va a ser diferente. Y bueno, la túnica interna de las venas va a ser más delgada que la de las arterias. Lo mismo ocurre con la túnica media, que también relativamente tiene menor cantidad de músculo liso y de fibras elásticas. También la túnica externa de estas venas, bueno, en estas venas la túnica externa, mejor dicho, va a ser la capa más gruesa y esta va a estar formada por fibras colágenas y fibras elásticas. Las venas ya no van a tener las láminas elásticas externas o internas que se observan en las arterias. Y bueno, estas venas se van a distender lo suficiente como para adaptarse a las variaciones en el volumen y la presión de la sangre que va a pasar por ellas. Y aunque no estén preparadas para soportar grandes presiones, pues tienen esta característica de distenderse bastante para que pueda pasar mucho más volumen sanguíneo. Y bueno, la luz de esta vena es mayor que la de una arteria comparablemente, ya que como les digo, estas pueden distenderse más que las arterias. Y bueno, la mayoría de las diferencias estructurales entre las arterias y las venas se van a reflejar por la diferencia de presión que maneja cada una de ellas. Muchas venas, especialmente, aunque bueno, ajá, muchas de estas venas especialmente van a estar localizadas en los miembros. También estas venas que están localizadas en los miembros van a presentar lo que son las válvulas. Estas válvulas van a ser delgados pliegues de lo que es la túnica interna que forman cúspides, perdón, como solapas, como lo vemos en esta imagen. Y bueno, las cúspides o las valvas de las venas se van a proyectar hacia lo que es la luz y van a apuntar en dirección hacia el corazón. Bueno, la presión sanguínea baja en las venas hace que la sangre que esté regresando del corazón sea un poco más lenta e incluso pueda retroceder, pero gracias a las válvulas, este retorno venoso es favorable y pues se ayuda mediante estas. Estas válvulas también le ayudan a que impida que este bueno, que esta sangre pueda regresarse o sea conocido como el reflujo sanguíneo. Y bueno, mientras que las venas siguen recorriendo bueno, estas venas tienen un recorrido similar a lo de las arterias correspondientes, pero tienen diferentes cantidades de trayectos, además de lo de sus paredes. En primer lugar, las venas son mucho más numerosas que las arterias por varias razones. Algunas venas son pares y acompañan a las arterias musculares de mediano y pequeño calibre. Y la mayoría de la cantidad de paredes de las venas perdón, la mayoría de los pares de estas venas se van a encontrar en las extremidades. Pero bueno, para fines de esta exposición nos vamos a enfocar aún más en las venas de nuestras extremidades inferiores, y estas se van a poder dividir en lo que es el sistema superficial y profundo. Las venas que atraviesan el mismo sistema, o sea, de superficial a superficial o de profundo a profundo, las vamos a denominar venas comunicantes, mientras que las venas que se conectan de un sistema a otro, que puede ser de superficial al profundo, las vamos a denominar venas perforantes. El sistema venoso superficial van a ser una red de venas contenidas en el tejido subcutáneo de la extremidad inferior dentro de un espacio superficial que va a estar delimitado profundamente por la fascia muscular y la capa superficial de la dermis. Los principales venas axiales superficiales que van a incluir nuestro sistema venoso superficial van a ser las venas afaenas grandes y las pequeñas. Y por otro lado tenemos el sistema venoso profundo, que estas van a ser venas de la extremidad inferior que van a estar contenidas dentro de compartimentos musculares profundos
y estos van a estar delimitados por lo que es la fascia muscular. Las venas profundas de la extremidad inferior se van a clasificar, o sea, se van a subclasificar en lo que van a ser las intramusculares. Estas van a estar dentro del músculo, o intermusculares, que estas van a estar entre los grupos musculares. Y también tenemos las venas eh, bueno, no, nada más tenemos esas dos, perdón. Y bueno, las venas intermusculares van a ser las más importantes para el desarrollo de esta enfermedad. Y bueno, en la pierna vamos a encontrar que las venas intermusculares de esta misma de la pierna van a ser las popitlias y las venas crurales. Y en el muslo vamos a encontrar las venas intermusculares, que van a ser la vena femoral profunda y la vena femoral común. Y en la pelvis vamos a tener las venas colectoras, que van a ser las venas ilíacas externas, las internas y las comunes. Y bueno, una función adecuada de estas venas o una función venosa normal va a requerir que las venas principales de las extremidades mantengan una serie de válvulas venosas funcionantes. Esto quiere decir que tengamos válvulas bicúspides, las cuales puedan ayudar a dirigir el flujo de distal a proximal y que del sistema superficial al sistema profundo. También, bueno, excepto en el pie, donde vamos a tener que el flujo se va a dirigir desde el sistema profundo al superficial. También otra característica para el funcionamiento normal de este sistema venoso va a ser que tengamos un adecuado drenaje. Esto de las venas perforantes para permitir la comunicación del sistema venoso superficial, perdón, al sistema venoso profundo. Y también debemos de tener una adecuada función de lo que son las bombas musculares venosas. La bomba venosa va a ser el efecto de bombeo de los músculos de las piernas sobre el flujo venoso. Esto es, bueno, esta eficacia de la bomba va a depender de la presencia de una adecuada contracción muscular y del adecuado funcionamiento de las válvulas venosas. Y bueno, cuando este sistema está funcionando adecuadamente, la presión venosa ambulatoria en el sistema superficial se va a mantener entre 20 a 30 milímetros de mercurio. Y bueno, el retorno venoso tiene lugar por un bajo flujo impulsado por las arterias, esto llamado bis a tergo, que este influye también en la presencia de las válvulas unidireccionales que van a impedir el reflujo sanguíneo. Y bueno, otros factores que van a contribuir al retorno venoso son la presión negativa de la cavidad torácica, sobre todo cuando se realiza una inspiración, y también, como ya lo habíamos mencionado, la contracción muscular. También, bueno, esta contracción muscular va a actuar como una bomba e impulsa el flujo sanguíneo con ayuda de estas válvulas. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que todo inicia cuando se da una disminución de este retorno sanguíneo, perdón, este retorno venoso. Y bueno, esto por una falla o va a ser una pérdida de la función de las válvulas venosas o incluso también de las bombas musculares venosas, lo cual nos va a generar una incapacidad para conducir lo que es la sangre procedente de estas venas superficiales hacia las profundas y así posteriormente hacia las superiores. Como consecuencia de esto se va a generar un reflujo persistente. Y bueno, este reflujo persistente va a dar resultado en un aumento de la presión venosa, lo cual nos va a conllevar a una hipertensión venosa. Y esta hipertensión venosa sostenida por bastante tiempo nos va a producir cambios histológicos en estas venas, como lo puede ser la variación del grosor de la pared, el aumento del colágeno del tipo 1, la disminución del colágeno tipo 3, también la degradación de la matriz extracelular o también la reducción del número de las células musculares. Y bueno, además, así como tenemos cambios histológicos, también vamos a tener cambios ultraestructurales en estas venas, lo que va a producir una mayor permeabilidad vascular, lo cual va a producir un edema y también la liberación crónica de mediadores inflamatorios. Todos estos cambios van a producir que la vena se dilate, con lo que las válvulas van a perder todavía aún más su función y va a aumentar este reflujo venoso.
Y bueno, suponiendo que en el caso de que la alteración valvular aparezca en el sistema venoso superficial, se van a producir perdón, varices. Y suponiendo que esta alteración valvular se dé en el sistema venoso profundo, se van a producir los clásicos síntomas de la insuficiencia venosa crónica. Y bueno, en presencia de la obstrucción venosa, las válvulas venosas incompetentes eh, o también la contracción muscular inadecuada va a producir que estas venas alcancen de 60 a 90 milímetros de mercurio. Este nivel de presión venosa va a constituir lo que es la presión venosa y es capaz de iniciar ya los cambios anatómicos, fisiológicos e histológicos asociados a lo que es la insuficiencia venosa crónica. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que en su fase inicial, esta insuficiencia venosa periférica se va a caracterizar por síntomas típicos como lo que es el cansancio, la pesadez, el hinchazón, el dolor en las piernas, además de una sensación de inquietud nocturna o también calambres, y también puede presentarse lo que es la sensación pulsátil o la pesadez en las piernas, y también una sensación de presión en lo que es las piernas. Pero por lo general, después de permanecer de pie o por mucho tiempo prolongado de pie, estos síntomas van a aparecer. Pero cabe mencionar que estas manifestaciones casi siempre se van a aliviar con la elevación de las piernas. Y bueno, otros síntomas posibles en esta fase inicial puede ser lo que es el ardor, el prurito, el edema en las piernas o incluso la ulceración de esta piel. Estos síntomas en etapas iniciales son leves o pueden estar ausentes, así como lo vimos en la clasificación. Y bueno, estos síntomas también refieren que pueden estar ausentes en lo que es la primera hora de la mañana y van a estar aumentando a lo largo del día con el ortatismo o bueno, el estar de pie por mucho tiempo y el calor. Y estos pueden volver a mejorar durante el descanso nocturno o el estar sentados. Y bueno, estas, este cuadro clínico se va a poder dividir en lo que son formas complicadas o formas no complicadas. Entre las formas no complicadas vamos a tener lo que es lo que son las varices. Este va a ser el signo más prevalente y en función de su morfología y distribución se van a clasificar en lo que van a ser varices tronculares, varices reticulares y telangiectasias. Y dentro de las formas complicadas está lo que es la varicoflebitis. Esta es la trombosis de una vena previamente varicosa y esta va a cursar con una tumefacción de la varice y también una hipersensibilidad cutánea a los estímulos de la baja intensidad. Otra forma complicada va a ser la dermatitis varicosa. Esta es una reacción cutánea en forma de máculas rojizas en el trayecto eh, de lo que es la vena. Y bueno, esta va a estar ocasionada por la sequedad cutánea en la que suele cursar la insuficiencia venosa periférica y que va a favorecer la colonización micótica o bacteriana. Otra forma complicada va a ser la angiodermatitis. Esto va a ser una complicación cutánea está en forma de pigmentación que se va a localizar en el dorso o en las zonas laterales del pie y que se va a establecer por la proliferación de los fibroblastos. Otra forma complicada va a ser la dermatitis ocre. Esta es una lesión cutánea semejante a lo que es la angiodermatitis, pero esta va a estar provocada por la extravasación de lo que es la hemosiderina, que va a ser a partir de lo que es la lisis capilar y en la que se va a observar un incremento de la actividad de los melanocitos. Y bueno, la localización más prevalente es la supramaleolar. Otra forma no complicada va a ser la atrofia blanca. Esta va a consistir en una placa cutánea mal delimitada, de coloración blanquecina y surcada por telangiectasias. Esta es secundaria a la fragmentación y degeneración de lo que son las fibras elásticas y del colágeno. Y bueno, otras más que tenemos es la celulitis indurativa, la lipodermatoesclerosis y la úlcera de etiología venosa. Pero una que hay que mencionar por, por la complicación que nos puede presentar es la del edema lechoso.
El edema lo podemos definir como una hinchazón palpable producida por una exposición del volumen del líquido intersticial y se le conoce como edema lechoso por la consistencia dura y las características que presenta como si fuera una madera. Esto es importante de identificar, como les comentaba, ya que nos puede indicar que nuestro paciente ya empieza a presentar signos del síndrome de compartimental. Bueno, yo soy Gómez Villalobos Guadalupe y les voy a hablar sobre el diagnóstico. Sigue, por favor. Bueno, hay que tomar en cuenta que para toda patología sabemos hay que tener una buena anamnesis para identificar de qué estamos hablando. Aquí vamos a ver que en la insuficiencia venosa crónica se pueden presentar ya sea con síntomas, en ausencia de los signos clínicos o viceversa. Tener los signos clínicos pero no presentar los síntomas. Como ya se mencionó anteriormente, podemos, para clasificarlo, pueden encontrarse en asintomáticos o sintomáticos. Los síntomas principales que tenemos que buscar es la pesadez, el dolor en miembros inferiores de predominio vespertino, prurito, calambres musculares nocturnos, el cansancio, edema, por lo regular en vespertino y va a disminuir el reposo. Hay que tomar en cuenta que es de gran importancia investigar si los factores que lo aumentan lo disminuyen, es decir, si lo aumenta con el calor o con el ortostatismo, es decir, si está en periodos largos en los que se encuentra de pie, o esta sintomatología va a disminuir ya a la sedestación o bien con el frío. El que sigue, por favor. Bueno, en la exploración física vamos a ver que este es un examen dirigido principalmente a lo que viene siendo la superficie de la piel de los miembros inferiores, buscando la presencia de ya las mencionadas anteriormente por mi compañera, las telangiectasia, las venas reticulares, la presencia de alguna irregularidad, un abultamiento, la hiperpigmentación ya de la piel, una atrofia blanca o ya a estadios más avanzados como lipodermatoesclerosis, úlceras. Y es importante aquí aclarar que hay que llevar adecuadamente una palpación, es decir, una palpación estática, en la cual vamos a ver en piel, buscar la temperatura, su consistencia, si hay un deslizamiento en los planos profundos, o bien la búsqueda de edema, en la cual vamos a encontrar con la presencia del signo de Godet positivo. También hay un punto a destacar en la palpación son los trayectos venosos. Estos se deben palpar los trayectos varicosos. Ya tenemos que valorar lo que sea la turgencia y ya buscando las induraciones en caso de que ya sean como una secuela de la varicoflebitis. De igual manera, tenemos que palpar la zona donde se ubican los callados afenos, principalmente en el interno, ubicado 2 traves de dedo por debajo de la espina del pubis, y para el externo, es más en relación a lo que viene siendo el pliegue popliteo. También tenemos que recordar que en caso de que algún callado sea palpable, ya nos está dando un signo patológico. De igual manera, tenemos que buscar ojales aponeuróticos en las zonas de proyección de las comunicantes que nos van a indicar la presencia de una dilatación de los orificios aponeuróticos por donde van a transitar las comunicantes. Esto que nos va a decir que debido a la insuficiencia y la dilatación de estas, se está proyectando. La que sigue. Como ya lo mencionaba anteriormente, hay que buscar la presencia de ciertos signos como las varices, la dermatitis ocre, aquí ya se las coloqué para que se identifiquen más por imagen, más gráfico, aunque ya se las mencionaron anteriormente. La que sí. Bueno, ahora vamos a ayudarnos de lo que vienen siendo las pruebas funcionales. Aquí hay que destacar que las pruebas funcionales las podemos dividir en 2 grupos, es decir, aquellas las que evalúan los reflujos desde el sistema venoso profundo hasta el superficial,
a través de los callados y las comunicantes insuficientes. Aquí tenemos la de Brodie-Trendelenburg y la de Usher-Mahoney. Y también tenemos las que determinan la permeabilidad del sistema venoso profundo. Aquí ya tenemos a la de Pratt. Y vamos a comenzar con lo que es la prueba de Brodie-Trendelenburg. Esta nos va a valorar la suficiencia de la válvula ostial del callado, así como las comunicantes de la vena safena interna. ¿Y cómo la vamos a realizar? Aquí vamos a colocar el paciente en decúbito, elevando su miembro inferior, explorando por algunos segundos para hacer el vaciamiento de las venas completamente del sistema superficial. Posteriormente vamos a colocar una ligadura de goma en lo que viene siendo el tercio superior del muslo, que es más o menos lo que viene siendo la localización debajo del callado de la safena interna. Y a continuación se va a dejar esta, se va a hacer parar al paciente, se le va a pedir al paciente que se pare y después de 30 segundos vamos a liberar la liga que ya colocamos. Aquí vamos a tener ciertos resultados y puede ser como una prueba nula o bien como una prueba normal. En cuanto ya se produce un rellenado lento, normal, de abajo arriba, esto debido al flujo de la sangre de las colaterales, y pues no va a variar al soltar la liga. También tenemos obtener lo que vienen siendo las venas patológicas que van a permanecer vacías o se van a rellenar muy lentamente de abajo hacia arriba. Y esto nos va a dar indicación de una prueba positiva. Sí, también la prueba positiva es que al soltar la ligadura se van a rellenar de manera súbita, es decir, como ya lo mencioné anteriormente, las patológicas se van a ir rellenando lentamente, pero cuando ya soltamos la ligadura se van a rellenar de manera súbita de arriba abajo. Esto que nos va a indicar pues, la insuficiencia del callado safeno interno, pero sin una insuficiencia de las comunicantes. Igualmente, podemos tener otro resultado. Si observamos que hay un rellenado rápido de abajo a arriba, antes de soltar la ligadura, nos va a indicar una insuficiencia de los comunicantes y lo vamos a conocer como una prueba doble positiva. También otro que podemos, como sería la prueba negativa, vamos a observar un rellenado rápido antes de soltar la ligadura, pero sin que varíe al soltar esta, y lo cual nos va a dar, nos va a indicar una suficiencia del callado safeno interno. La que sigue, por favor. También tenemos la prueba de Usher-Mahoney. Esta va a determinar ya de manera muy general lo que es la topografía de las comunicantes insuficientes. Esta hay que recordar que solo se realiza en caso de que se exista una prueba de Brodie-Trendelenburg, la anterior que mencioné, negativa o doble positiva. ¿Cómo la vamos a realizar? Vamos a colocar al paciente en decúbito y con el miembro inferior elevado se le van a colocar 3 ligaduras igualmente de goma, una en el tercio superior del muslo, otra en el tercio superior de la pierna y la última en el tercio medio de la pierna. Al igual que la otra, se va a hacer parar al paciente. Posteriormente se van a liberar las ligaduras una a una de abajo a arriba y vamos a observar ciertas cosas. Es decir, en el caso de observar el rellenado rápido entre 2 ligaduras, nos va a indicar la presencia de una comunicante insuficiente entre las 2 ligaduras. O bien podemos observar un rellenado súbito al soltar una ligadura que nos va a dar que es hoy una comunicante insuficiente al nivel de donde soltamos la ligadura o bien inmediatamente por encima de la ligadura. La que sigue. También tenemos la prueba de PAT. Esta va a determinar la permeabilidad del sistema venoso profundo. Y esta al igual se va a colocar ya sea una venda o bien una media por todo lo que viene siendo la pierna y hasta lo que viene siendo la parte superior del muslo.
Aquí vamos a notar que la intolerancia al vendaje va a ser manifestado por dolor y nos va a sugerir la posibilidad de una obstrucción del drenaje venoso. La que sigue, por favor. También nos podemos ayudar de otros métodos, que son los métodos, vamos a encontrar los métodos vasculares no invasivos, igualmente los invasivos, y en este vamos a encontrar a lo que vienen siendo por medio de la ultrasonografía, en donde encontramos al Doppler de onda continua bidireccional, o el Doppler simple, se le conoce. Se utiliza principalmente para evaluaciones rápidas, en busca de reflujos, ya sea con la insuficiencia valvular en el sistema superficial y profundo. Principalmente es más común utilizarlo durante la exploración física. También tenemos al duplex, o también conocido como el Doppler blanco y negro. Reconoce reflujos superficiales, las comunicantes y profundos, así como obstrucciones venosas con gran precisión. También tenemos disponible lo que viene siendo el Doppler a color, que es el que ha ido desplazando a los anteriores por su gran precisión. Como ya lo dije, es comparable al duplex en cuanto a la información, pero permite una mayor precisión. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les coloqué unos ejemplos y hay que recordar aquí principalmente que la técnica para tomar estos métodos se basa principalmente, se ayuda de algunas maniobras para forzar un flujo retrógrado y así probar lo que viene siendo la funcionalidad de las válvulas. Ya se puede utilizar la maniobra de Valsalva para aumentar la presión toracoabdominal o bien inducir la contracción y relajación de la musculatura de lo que vienen siendo las extremidades inferiores, haciendo presión. Aquí en las imágenes que les estoy mostrando, en lo que viene siendo la figura de la izquierda, al realizar la maniobra de Valsalva, o bien tras la presión, la compresión distal a lo que viene siendo la región, si las válvulas que estamos estudiando van a ser competentes, lo que vamos a observar un cese brusco del flujo precedido por un breve flujo denominado tiempo de cierre valvular. Dura 100 segundos, pero esto ya son temas más avanzados, pero aquí hay que, para más fácil, lo que vamos a encontrar es con el cierre brusco, es el que está indicado por la flechita. Aquí, ajá. Y en el caso de lo que viene siendo ya la de la derecha, porque la anterior es uno normal, puede decirse. Cuando hay la incompetencia valvular, que vamos a observar un reflujo, como en un cambio de color o una inversión de la curva, que como ya también se muestra en la imagen, con el Doppler. Esto posteriormente a lo que viene siendo la realización de la maniobra de Valsalva, o bien la compresión. Ahora sí, la que sigue. También encontramos a los que vienen siendo ya los métodos invasivos. En principalmente tenemos a la flebografía. Se va a basar principalmente en un estudio radiológico convencional por medio de la inyección de contraste ayudado en el sistema venoso de los miembros inferiores. Aquí tenemos dos métodos. La flebografía ascendente, que es la más comúnmente utilizada, y la descendente, esta no es muy utilizada, está especializada para ciertos casos, y por su uso ¿cómo se llama? Perdón, de, de cateterismo, perdón, lo que lo expone a ciertas complicaciones como hematomas, lesiones venosos y trombosis venosas. Entonces está muy alejada, entonces la que más se va a utilizar viene siendo la flebografía ascendente, aunque también igualmente la flebografía solo se utiliza en ciertos casos porque los métodos ultrasonográficos son más rápidos, más seguros y han dado buenos resultados. Bueno, en el caso de que obtengamos
lo que viene siendo un reflujo. Lo podemos clasificar según la magnitud de acuerdo aquí a las clasificaciones que les coloco, ya sea grado 0, si no hay una llegada de contraste al eje femoral común, grado 1, si ya este reflujo llega a lo que viene siendo la femoral superficial, hasta el tercio superior del muslo, donde es detenido por una válvula competente. O bien grado 2, ya cuando el reflujo de contraste llega hasta el tercio inferior del muslo. Un grado 3 y 4, estos hay que recordar, son los patológicos. En el grado 3, el reflujo llega a las venas profundas de la pierna. El 4 ya cae en cascada y alcanza la parte distal de la pierna sin flujo anterior grado en la vena ilíaca. Como ya lo mencioné anteriormente, este ya no se utiliza más que, lo recomiendo por decir la guía de práctica clínica en pacientes con anomalías o malformaciones anatómicas, en pacientes candidatos a cirugía del sistema venoso profundo o ya bien con varices recidivantes. Ahora bien, bueno, yo soy Hernández Galindo Martín y de acuerdo al diagnóstico diferencial nos vamos a basar de acuerdo a las manifestaciones clínicas principales de esta patología, el cual va a ser el dolor, las varices, el edema y las úlceras. El dolor vamos a hacer un diagnóstico diferencial con el dolor ortopédico. Hay que recordar que el dolor venoso se caracteriza por ser difuso, variable en el tiempo, aumenta con el día, con el calor y a la bipedestación prolongada, y va a disminuir con el frío y a elevar las extremidades inferiores. Mientras que el dolor ortopédico va a ser localizado, agudo, constante, igual aumenta en el día, aumenta con la bipedestación. Sin embargo, va a mejorar al sentarse o o al realizar ciertas otras posturas. Esta no aumenta o con el calor, pero sí empeora con el frío. Y con las varices hay que hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome postflevítico o posttrombótico, así como las angiodisplasias. Mientras que el signo que nos va a ayudar a realizar un diagnóstico diferencial mayor va a ser el edema, ya sea local o sistémico. En el edema local podemos encontrar algunas patologías como trombosis venosa profunda, erisipela, filariasis, linfedema o edema de Kinke. Mientras que el edema sistémico puede ser ya de origen cardíaco, hepático, renal, hormonal, por desnutrición, ya sea en el embarazo, el uso de fármacos como los corticoides o de forma idiopática. Hay que recordar también que la siguiente, por favor. Este edema, como les decía, el de origen venoso va a ser blando o va a tener una intensidad según el compromiso vascular, y su localización principalmente va a ser en extremidades inferiores, y va a ser un inicio distal a una obstrucción. Y también hay que recordar la siguiente, por favor, que si estas nos pueden formar úlceras o no. Y las úlceras las vamos a diferenciar ya sea de forma hipertensiva, isquémica, neuropática o por una vasculitis. En este caso, las úlceras en la hipertensión venosa va a ser una localización lateral interna en el tercio inferior. Puede tener una forma redondeada o ovalada. Tiene unos bordes bien delimitados. Presenta un dolor, sin embargo, si esta se sobreinfecta, puede presentar un dolor intenso. Y en decúbito, los síntomas van a mejorar. La siguiente, por favor. Soy Cortés Palma Fernanda y voy a hablar del tratamiento. Bueno, es muy importante saber que, como todo, pues hay que ir por pasos, y hay un tratamiento no farmacológico que nos va a ayudar mucho, sobre todo
Estas medidas que les voy a mencionar están sugeridas pues para evitar la hipertensión venosa en las extremidades pues, pélvicas, específicamente lo que más nos importa en personas que ya hayamos diagnosticado, que tienen factores claros para el desarrollo de insuficiencia venosa crónica o con el diagnóstico previamente ya. Entonces, algo que es muy importante es incluso para poder educar a la población que tengamos cerca, antes de siquiera presentar una insuficiencia venosa periférica, tenemos que hacer mucho énfasis en corregir el sobrepeso y la obesidad. Evitar obviamente el sedentarismo y un ortostatismo prolongados. Y una medida súper importante que pues a la gente, a los pacientes no les gusta mucho, pues las prendas, digo, las medias preventivas, ¿no? Pero bueno, también podemos hacer uso de prendas, calzado cómodo, fresco, explicarle a los pacientes, sobre todo a aquellos que identificamos que tienen algún trabajo o algunas actividades de riesgo, recomendarles calzados cómodos, frescos, a las mujeres específicamente, pues tacones menos de 3 centímetros de altura, y educarlos acerca de las medidas físico-posturales que pueden realizar. En la guía de práctica clínica nos mencionan estas medidas básicas como el reposo con elevación de los miembros inferiores sobre el nivel del corazón durante unos 15 a 30 minutos, esto varias veces al día. Esto pues puede ayudar a reducir sintomatología y el edema. Elevar los miembros inferiores durante el descanso nocturno entre 20 y 25 centímetros. Esto es muy efectivo para reducir el edema y pues obviamente favorece la colocación de la compresión elástica diaria, pero incluso nosotros podemos hacerlo y se siente pues bastante bien, ¿no? Es muy, además de que es muy relajante, pues nos va a ayudar mucho con el retorno venoso. El masaje, hay que tener conciencia de que no es cualquier tipo de masaje, ¿no? Se tiene que realizar de una manera correcta, que es de los miembros, bueno, en forma de los miembros de abajo hacia arriba, es decir, mientras tengamos de preferencia los miembros elevados en una pared o en una superficie fija, elevamos los miembros y masajeamos de abajo hacia arriba, ayudando a continuar el retorno venoso adecuado. Y bueno, también está recomendada la hidroterapia, cura de Nape. Y bueno, esos son duchas y masajes con agua fría o se pueden alterar agua fría con tibia para estimular el tono venoso. La inmersión con o sin deambulación en el agua va a favorecer el retorno venoso. Es importante agua fría o tibia, no agua caliente, porque como ya nos había mencionado Jacobo en los factores de riesgo, exposición al calor es un factor de riesgo importante. La que sigue, por favor. Y bueno, algo que les mencionaba ya antes es que es muy importante realizar actividades físicas y corregir el estreñimiento. Les decía que hay que identificar a los pacientes que tengan periodos prolongados de sedestación o de ortostatismo, más de 5 horas. Entonces, si la persona está mucho tiempo en este factor de riesgo, tenemos que recomendarle realizar ejercicios de compresión de los músculos de la pantorrilla que impliquen la flexión y extensión de los tobillos, así como movimientos circulares del pie, ya sea que la persona esté de pie o sentada, pues los puede realizar perfectamente en algún tiempo libre. Recomendarles que se haga varias veces al día. Y bueno, mujeres que ya tengan insuficiencia venosa crónica, que soliciten terapia hormonal, anticonceptiva o por síndrome climatérico, a ellas específicamente se les tiene que referir a valoración por el ginecólogo. Entonces aquí tenemos unas imágenes de cómo se tienen que hacer los ejercicios que se les tiene que recomendar. La que sigue, por favor. Y bueno, otra medida que incluso sería como preventiva, es la compresión terapéutica. Y bueno, esto ya específicamente en un paciente con insuficiencia venosa, pues se les va a recomendar que utilicen esta media o incluso hay calcetines. Entonces, se tiene que tomar en cuenta las contraindicaciones, ahorita lo vemos. Pero bueno, las medias se venden por el ajuste, por la presión, dependiendo de la presión, esto dependiendo de la clasificación en la que se encuentre el paciente. Entonces, bueno, de acuerdo a esta etapa clínica que les menciono, si el paciente está en C2, la media elástica se le recomienda del grado 18 a 21 de presión de milímetros de mercurio.
En grado 3 es una media elástica grado 22, 29 milímetros de mercurio. Y en los últimos niveles, 4, 5 y 6, una media de grado 30 a 40 milímetros de mercurio. Personas que tengan factores de riesgo profesional como trabajos que requieren bipedestación o sedestación prolongadas, es decir, mayor de 5 horas, o pacientes que ya tengan una sintomatología propia de insuficiencia venosa crónica, pero que no tengan signos de la enfermedad, se les recomiendan unas medias elásticas grado 22 a 29 milímetros de mercurio. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les mencionaba que sí hay contraindicaciones de la compresoterapia. Si nosotros tenemos algún paciente con isquemia, bueno, hay dos tipos de contraindicaciones. Absolutas, que de plano no se tiene que hacer, o relativas, como que ahí nosotros tenemos que ver riesgo-beneficio y evaluar a nuestro paciente. Pero en los que de plano no se va a utilizar compresoterapia son pacientes que tengan isquemia arterial de extremidades con un índice tobillo-brazo menor o igual a 0.6, dermatitis, sea esta alérgica o séptica, una artritis reumatoide en fase aguda o hipersensibilidad o alergia al tejido. Y bueno, las relativas es un índice tobillo-brazo entre 0.6 y 0.8, insuficiencia cardíaca inestable o una hipertensión arterial. La que sigue, por favor. Ahora, como tratamiento farmacológico, es muy importante saber que no va a sustituir a la compresoterapia. Si bien se puede hacer como un tratamiento conjunto, no sustituye. Entonces, tomando en cuenta, claro, al paciente, ¿no? Ya dijimos qué contraindicaciones tiene la compresoterapia, pero generalmente dan mejores resultados teniendo ambos. No porque ya tenga un flebotónico el paciente se le va a suspender la compresoterapia, ¿ok? Entonces, bueno, los medicamentos flebotónicos se pueden utilizar en los siguientes casos. El manejo de los síntomas subjetivos y funcionales de la insuficiencia venosa, pacientes con insuficiencia venosa crónica en donde la cirugía no está indicada, ahorita vamos a ver cuáles son esos casos, y como coadyuvante en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico y que a pesar de esto tienen una persistencia de síntomas subjetivos. Los medicamentos flebotónicos que están recomendados hasta el momento, hasta nuestro día de hoy, es la castaña de India de 20 a 200 miligramos cada 24 horas, la diosmina 500 a 1500 miligramos cada 24 horas, el dovecilato cálcico 500 a 1000 miligramos cada 24 horas y el ruscus aculeatus 300 a 450 miligramos cada 24 horas. Bueno, en pacientes que, por ejemplo, ya estén más evolucionados y presenten úlcera venosa, se va a recomendar pentoxifilina en una dosis de 400 miligramos vía oral cada 8 horas hasta que cicatrice la úlcera. Este medicamento no está justificado usarlos en pacientes con una clasificación menor de 6 de Nicolaides. Y bueno, en general, a lo largo del tiempo, no se ha visto una evidencia clínica justificada para utilizar agentes antiplaquetarios, anticoagulantes, diuréticos en el manejo de estos pacientes. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora, en el tratamiento quirúrgico, en pacientes con insuficiencia venosa crónica y enfermedad arterial periférica, en general está contraindicado si no está bien fundamentado, no es un uso rutinario. Entonces, simplemente vamos a tener, según la guía de práctica clínica, 3 indicaciones para un tratamiento quirúrgico. Que haya una falla del tratamiento conservador, es decir, que el paciente no presente mejoría en un periodo de 6 meses de medidas de alivio venoso y compresoterapia. Que tenga varices complicadas, lo que ya nos había mencionado Lupita, las varices complicadas o varices recidivantes. Entonces, bueno, la técnica quirúrgica que está recomendada, al menos en nuestro país, es la fleboextracción parcial o completa de la vena safena interna que se asocia a la ligadura de las venas perforantes incompetentes. Y en los pacientes con venas varicosas, debido a la incompetencia de la vena safena mayor, se recomienda tratamiento mediante remoción quirúrgica, el cual generalmente es más efectivo que la escleroterapia. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la escleroterapia. Tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de indicaciones. Indicaciones óptimas es que esta se debe realizar sin otras consideraciones,
o que se puede realizar sin problema, generalmente, en varicosidades reticulares y venas reticulares, en telangiectasias, varicosidades aisladas, varicosidades por debajo de la rodilla o varicosidades recurrentes. Unas indicaciones que sean inferiores a las óptimas, es decir, si está indicado, pero tiene sus consideraciones, es pacientes ancianos y débiles, un reflujo sintomático y pacientes que no sean candidatos a la cirugía. La que sigue, por favor. Indicaciones cuestionables, es decir, aquí hay que tener más cuidado en esos pacientes cuando tengan reflujo de la vena safena mayor, un reflujo de la vena safena menor o varicosidades grandes. Y no está indicada la escleroterapia en pacientes que tengan presencia de enfermedad arterial oclusiva con postración o inmóviles, presencia de tumor maligno no controlado, en hipersensibilidad al fármaco que se les administra en este tratamiento, tromboflebitis aguda, varicosidades muy grandes con comunicaciones grandes con las venas profundas. En general, no hay una técnica de escleroterapia que sea la utilizada en todos, en una estandarizada, y hasta el momento no hay un acuerdo acerca de las concentraciones ni dosis de los agentes esclerosante. Además de que si a un paciente se le realiza una escleroterapia, no se debe suspender la compresoterapia, bueno, a menos que haya los factores que estén contraindicados a la compresoterapia, ¿no? Que ya les había mencionado. Y bueno, hay varios tratamientos que están todavía en etapa de validación, como los procedimientos obliterativos de la vena safena, con láser y con radiofrecuencia. Y bueno, pero en general sí se utilizan en unidades calificadas y por cirujanos previamente capacitados. Entonces, en general, el tratamiento se tiene que considerar utilizar medidas conservadoras y, bueno, ya en las indicaciones que les mencioné, técnicas invasivas. Entonces, todo esto depende del perfil de nuestro paciente, la extensión de la patología vascular y, obviamente, de los recursos disponibles, porque por más que lo queramos hacer, si no hay una unidad capacitada y con personal capacitado, pues no se tiene que hacer. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Ahora bien, de acuerdo a las complicaciones, ya les habían mencionado antes que hay diferentes complicaciones que se pueden presentar en la insuficiencia venosa. Sin embargo, las principales o la que nos importaría más va a ser la úlcera venosa, ya que como la lipodermatoesclerosis o la atrofia blanca, estas pueden evolucionar a la úlcera venosa y sin embargo es el 2% de los pacientes que pueden presentar esta úlcera venosa. Hay que recordar que se presenta mayormente en la región maxilar medial. Es de forma redonda o oval, poco dolorosa, sin embargo, si se infecta, puede ser dolorosa. Puede ser crónica y puede recidivar. Otras complicaciones que son las vasculares, ya sería la varicorragia, va a ser una hemorragia externa de una vena varicosa, ya sea de forma espontánea o por un traumatismo. Se va a caracterizar por ser indolora, y si el sangrado es interno, puede presentar hematomas o equimosis. Y otra complicación vascular va a ser la varicoflebitis, que va a ser una trombosis de una vena varicosa del sistema venoso superficial. Esta puede presentar un dolor intenso, eritema y el endurecimiento local. Ahora, de acuerdo a la prevención primaria se va a enfocar en disminuir los factores de riesgo, que va a ser, con una dieta balanceada, rica en fibra, para evitar el estreñimiento. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya que el estreñimiento puede aumentar la tensión interabdominal, y así aumentar que el retorno venoso no esté en adecuadas condiciones. También hay que evitar el sedentarismo y el ortostatismo prolongado. Y como se los dijeron en el tratamiento no farmacológico, hay ejercicios que nos pueden ayudar a evitar este sedentarismo y ortostatismo prolongado.
Además, se sugiere hacer ejercicio, practicar deportes como natación o la caminata, ya que pueden mejorar la circulación y así evitar la aparición de la insuficiencia venosa crónica. También se recomienda evitar el uso de ropa ceñida que produzca un efecto de torniquete, es decir, que apriete nuestro miembro inferior. Y el calzado más recomendable es el medio tacón, no apretado, cómodo y flexible. También hay que evitar la proximidad a fuentes de calor como saunas o exposiciones al sol. Y los tratamientos con bañas frías e hidroterapia ayudan a mejorar la sintomatología de la insuficiencia venosa. La siguiente, por favor. Ahora, hay que recordar que nuestra prevención se va a enfocar en el tratamiento conservador, es decir, ayudándonos de medidas genéricas, compresivas y físico-posturales. En las medidas genéricas vamos a encontrar que hay que contrarrestar principalmente los factores de riesgo, la obesidad, el sedentarismo, la bipedestación prolongada. Y las medidas compresivas, como ya les mencionaron, hay unas medidas que se van a manejar de acuerdo a la presión de mercurio, ya sea leve, moderada y fuerte o extra fuerte. Y esto va a depender del paciente. También existen las medidas de compresión inelástica, que solamente van a hacer una presión durante la contracción muscular. O también podemos usar un sistema multicapa, es decir, una combinación de una compresión elástica e inelástica. Y las medidas físico-posturales consisten en el reposo con elevación de las extremidades inferiores, más un drenaje linfático e hidroterapia. La siguiente, por favor. Ahora, los criterios de referencia a segundo nivel, los criterios de referencia van a depender de nuestra evaluación y manejo del paciente. Si nuestro paciente tiene o continúa con esa sintomatología a pesar de ya establecer las medidas conservadoras, podemos recurrir a la cirugía. ¿A quiénes vamos a referir a segundo nivel? Vamos a referir a todo aquel paciente con ausencia de mejoría mayor de 6 meses de alivio venoso y con presoterapia, en una insuficiencia venosa crónica complicada o en una escala o evaluación de SEAP de la etapa clínica mayor a 4 y también en las varices recidivantes. La cirugía se va a realizar siempre y cuando el paciente, si tiene datos de obesidad, que esta obesidad esté controlada, que la aceptación de la higiene del paciente también está estable, que el paciente nos dé su consentimiento informado y que no haya ninguna contraindicación para la cirugía. Y referimos a tercer nivel a aquellos pacientes con una insuficiencia venosa de causa congénita o úlceras recurrentes. La siguiente, por favor. ¿A quiénes vamos a contrarreferir? Referimos a primer nivel a los pacientes que no meritan cirugía y aquellos en condiciones clínicamente inadecuadas para su cirugía, además de que los pacientes nos hayan denegado el consentimiento. Ahora bien, una vez que se realizó la cirugía en el paciente quirúrgico, la valoración y seguimiento va a ser... ahora bien, ya en el paciente quirúrgico la valoración, se va a hacer una valoración de recuperación anestésica, o sea, el anestesiólogo va a indicar cuándo nuestro paciente ya se puede tener ya una salida o darle el visto bueno. Esta alta hospitalaria va a ser a las 24 horas, siempre y cuando no exista alguna complicación de la cirugía. Se van a realizar los cambios de apósitos cada 24 horas en cada baño diario hasta la retirada de los puntos, que esto va a ser dentro de 7 a 10 días. Y se da de alta a primer nivel en 3 meses. También hay que recordar que
El pronóstico de aquellos pacientes que usen que sean sometidos a la escleroterapia, ya sea mediante láser o radiofrecuencia, van a tener una recurrencia de sus varices del 60% a 5 años. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. ¿Alguna duda, comentario? Estamos aquí. Muchas gracias y si tienen alguna duda, por favor nos las hacen llegar por Classroom y muchas gracias por la atención. Hasta luego.